Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos avanzando en este tiempo tan especial de Pascua. ¿Cuántos días tarda la Pascua? 50 días. Iniciamos en aquel domingo glorioso de resurrección y este tiempo culminará, ¿cuándo? Con la solemnidad de Pentecostés. Estos 50 días que se prolongan después a lo largo de todo el año litúrgico, porque somos la iglesia de la resurrección, la iglesia del Cristo vivo. En este tiempo de Pascua celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, pero también celebramos en esa victoria nuestra victoria. Celebramos también la esperanza de nuestra resurrección, la esperanza de que nosotros también podemos identificarnos no solo con el viejo Adán, sino con el nuevo Adán que es Cristo, y por lo tanto nosotros también podemos vencer al pecado porque nos identificamos también con la redención, no solo con la caída. Y durante estos días que nos acercamos ya al final de la Pascua, del tiempo pascual, preparándonos para celebrar Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María Santísima. Y de ahí que el Espíritu Santo se constituye en el alma de la iglesia, en el protagonista de esta misión. Y por eso empezamos ya a escuchar estos textos que, así como Jesús en su discurso de despedida, porque estamos en este texto, el capítulo 14 de San Juan, que forma parte de los discursos de despedida de Jesús,
Se recuerdan, hace 8 días lo empezamos a proclamar y veíamos cómo el que se despide, y Jesús estaba de despedirse, y como decimos nosotros, el que mucho se despide, porque irse no quiere, ¿va? Y miren que Jesús se despedía, es que a Él no le era fácil dejar a los que tanto amaba, a sus amigos, dejar a su Santísima Madre, la Virgen María. Pero Él tenía clara su misión y aquel proyecto. Y por eso tiene esta serie de recomendaciones y de promesas. ¿Se recuerdan las recomendaciones de hace 8 días? No vayan a perder la paz. Ahí creen siempre en Dios, creen en mí. Y después venían las promesas del que se va. Pero yo me voy, pero voy a prepararles un lugar. Y ahora, ¿cuál es la recomendación que da en esta despedida? Ahí cumplen mis mandamientos. ¿Sí? Ahí cumplen mis mandamientos. En el Evangelio de hoy encontramos esta invitación, miren. Siempre a luchar por hacer lo que Dios quiere y a querer lo que Dios hace. Esa diríamos que es como una de las reflexiones que puede tener este Evangelio. Estamos invitados a hacer lo que Dios quiere y a querer lo que Dios hace. A vivir de acuerdo a su voluntad, pero también nosotros a amar la voluntad de Él. ¿Qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Amar la voluntad de Dios y ver que lo que pasa en nuestra vida, si nuestra vida la hemos confiado en Dios, vamos a ver que todo lo que pasa tiene un propósito. E incluso de aquellas cosas malas que nos pasan, que no es que Dios quiera que nos pasen cosas malas, pero de Dios sabe escribir recto en los renglones torcidos y puede sacar bienes de nuestros males. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Si confiamos en verdad nuestra vida en las manos de Dios, si confiamos todo en las manos de Dios, vamos a ver las manos de Dios en todo. Y bueno, hoy entonces es la invitación de Jesús. Ahí cumplen mis mandamientos. El que en verdad me ama, cumple mis mandamientos. Si fíjense ustedes que el que ama trata de complacer al amado. ¿Sí? Ahí andan las pobres patojas bien enamoradas, ¿va? Espero que ustedes también de su esposo. Y trata de agradar a aquel a quien ama. Le dice la pobre muchacha: fíjate que el domingo mi familia tiene un viaje y yo me voy a ir con ellos. Yo no sé a quién preferís, si a tu familia o a mí. Al rato le llama: ya les dije que no voy a ir. Patojita boba. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate que el domingo yo voy a ir a la misa. Tengo mi reunión con jóvenes. Yo no sé si preferís la iglesia o me preferís a mí. Al rato la llama: ya le avisé a los jóvenes que yo no voy a estar mañana en la reunión. ¿Cómo qué cosa va? Pues fíjense, nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, no porque nos va a hacer daño, no, ni porque Él nos quiera tener así como esclavos de Él, no. Decía San Agustín: la mejor manera de ser libre es ser esclavo de Él. Cumplir sus mandamientos. El cumplir los principios y los mandamientos de Él no nos esclaviza, nos hace en verdad libres, porque nos lleva a actuar el bien. Pues hoy hace Jesús esta recomendación: ahí cumplen mis mandamientos. Y da esta promesa, ¿no? La promesa del que se despide. ¿Qué dice? Yo no los voy a dejar solos.
les voy a enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Ustedes no estarán solos. Empiezan así las promesas de enviarnos al Espíritu Santo. Y fíjense, queridos hermanos, con Jesús, la humanidad empezó una nueva experiencia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, sí, el pueblo judío creía en Dios, pero en un Dios lejano, ¿sí? Un Dios que estaba solo en el cielo, un Dios incluso innombrable. ¿Saben ustedes que el nombre de Dios, los judíos no lo pronunciaban? Tenían otros términos para llamarlos, le llamaban Yahvé, Señor, Elohim, así. Pero no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Ellos tenían como una división entre este mundo, como un mundo profano, y el mundo de Dios, el mundo divino, y que eran como incompatibles. Se imaginaban, siempre ellos procuraban tener una fe, una relación profunda con Dios, pero nunca se imaginaban una relación tan estrecha con Él. Era un Dios lejano. Imagínense, por eso cuando se recuerdan ustedes aquel texto, cuando Dios le habla a Moisés, ¿sí? Se le manifiesta ¿en qué? En una zarza, ¿no? Encendida en fuego. ¿Qué texto es ese? Exactamente, ¿eh? Éxodo capítulo 3. Muy bien. Y fíjense, Moisés, ¿qué es una de las primeras cosas que hace cuando nota que Dios es el que le está hablando? Cubrirse el rostro. ¿Sí? Ellos se consideraban totalmente indignos de Dios. Y les repito, ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Ellos sí tomaban muy en serio el segundo mandamiento, ¿eh? No jurar el nombre de Dios en vano. No, hombre, nosotros ya, el pobre nombre de Diosito ya lo agarramos de chicle, ¿va? Por Diosito, mira, decimos por cualquier cosa, ¿va? ¿Sí? Y aunque sea saber qué mentira, ¿eh? ¿Sí? Por Diosito, te lo juro por Dios. No, hombre, bien dicen que al ser humano no le pueden dar la mano que agarra el pie. No le pueden dar un poquito de confianza que se sobrepasa. Y resulta pues que Dios nos vino a presentar no un Dios así lejano, sino un Dios tan cercano. Fíjense, incluso el pueblo judío tenía una visión de un Dios enojado, de un Dios que medio se equivocaba uno y lo castigaba. Por eso, miren, a mí no muy me gusta aquel cantito que entonan para la cuaresma, que dice, aquel de perdona a tu pueblo, Señor. Tiene partes muy bonitas, pero la parte que yo no estoy de acuerdo es aquella que dice, no estés eternamente enojado. Si Dios no está enojado con nosotros, no. Y Jesús vino y nos presentó así una experiencia de un Dios con nosotros, un Dios cercano. Él es el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? El Dios con nosotros, Dios con nosotros. Fíjense, Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Un Dios cercano, ya no un Dios lejano, ¿sí? No un Dios que habita solo en el cielo, no un Dios que está entre nosotros. No un Dios que castiga, sino un Dios que perdona, un Dios misericordioso. Esa es la experiencia que ahora nosotros estamos invitados a hacer, pero eso sí, esa confianza que nos ha dado Él, no la sobrepasemos. Y con el debido respeto, hagamos esta experiencia hermosa de fe que tanto sentido le da a nuestra vida. Fíjense, hoy Jesús nos habla de esta experiencia tan cercana. La fe es una amistad profunda con Él.
y nos invita a esto. Dice, yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Fíjense, es un Dios que no solo va a estar entre nosotros, sino va a estar en nosotros. Por eso nosotros estamos llamados a recibir esta promesa del Espíritu Santo. Y de manera que nosotros nos constituimos en templos de su Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, es un Dios que ingresa a nuestra historia, que ingresa a nuestra vida. Miren, hay personas que a veces vienen y le exigen, y está bien, ¿verdad? Le exigen mucho al ministro de la Sagrada Comunión, al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que comparte la comunión aquí, y están atentos. Y es ministro, dicen. Así no. Miren, qué ministerio tan bonito. Sí, pero es que él tiene que comportarse bien porque él da la comunión. Dicen uno, da la hostia ahí en la iglesia. ¿Y usted comulga? Sí. Y él me la da a veces. Fíjese, entonces tiene el mismo compromiso. Él solo se la da, pero usted la recibe. Sí. El ministro está compartiéndola, pero el que está nutriéndose de él es usted. Por lo tanto, tenemos la misma exigencia. Sí. Pero tiene que ser esta experiencia que Jesús nos invita hoy en el Evangelio. Yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Fíjense, ya no el Dios lejano, ya no el Dios innombrable, ya no el Dios distante y que castigaba, no, el Dios cercano, el Emmanuel. Y nosotros hemos vivido ya el cumplimiento de esta promesa. La mayoría quizá de los que estamos aquí, por ejemplo, estamos confirmados, ¿verdad que sí? Y ese es el sacramento por excelencia que comunica al Espíritu Santo. Ahora ustedes, nosotros en la iglesia, estamos escuchando el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. A veces a ustedes le preguntarán, ¿y quién se inventó eso de confirmarse? Si para eso está el bautismo. Miren, Hechos 8 es uno de los fundamentos bíblicos del sacramento de la confirmación. Dice que con la predicación de Felipe aquellos pues se estaban convirtiendo. Pero dice esto, miren, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, solamente habían sido bautizados. Sí. Llega Pedro y Juan a Samaria a confirmar a los que habían creído, a los que se habían convertido. Y dice, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, solo se habían bautizado. ¿Sí? Llegaron ellos y los confirmaron en la fe. Cuando a ustedes les digan, de hecho estamos iniciando el proceso, ¿no?, de los que se van a confirmar. ¿Y quién se inventó eso de la confirmación? Si para eso está el bautismo, sí, pero la confirmación confirma el bautismo. Y vienen ustedes entonces y le dicen, porque ya vamos a ver la segunda lectura, aquel que los está interrogando, hasta se arreglan ustedes el cuello, mire, y le dicen, ya leíste Hechos 8. ¿Qué dice? Allí dice que los apóstoles, Pedro y Juan, fueron a Samaria, porque algunos se habían creído, se habían convertido, pero todavía solo habían sido bautizados. Llegaron ellos y les comunicaron al Espíritu Santo, los confirmaron. ¿Sí? Porque es necesario saber esto. ¿Qué decía la segunda lectura? Decía Pedro, hay que dar razones
de nuestra esperanza. Hay que dar razones de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15. Repitamos esto. Hay que dar razones de nuestra fe. Hay que dar razones de nuestra esperanza. ¿Sí? Porque miren, ¿por qué no damos razones de nuestra fe? Nos interrogan y se quedan ahí los catoliquitos dados por choca. Y entonces, y le dicen después, ya ves que en la iglesia católica no te están diciendo la verdad. Quizás no. No, hombre, demos razones de nuestra fe. Demos razones de nuestra esperanza. Leamos la palabra de Dios. Estudiemos un poco también. Miren, a mí me alegra tanto cuando encuentro a muchos de ustedes, que como los tiene de bien formaditos el Padre Pedro, a través, ¿cómo se llama? El Padre Toro, a través de YouTube, ¿no? Muchos están aprovechando a formarse. Otros escuchan al Padre, aquel Padre Cornejo de México, ¿verdad? Mucha gente que está formándose y que puede dar razones de su fe. Y a eso nos tiene que llevar este espíritu, esta experiencia cercana de Dios, a dar razones de nuestra fe. El que se confirma se une a esta iglesia más, pero pasa también a ser testigo de Cristo y de su evangelio, ¿no? A dar testimonio con sus palabras y con sus obras, a defender su fe con sus obras y con sus palabras. Fíjense, tenemos que dar razones de nuestra fe. Pero a veces nos preguntan, ¿y usted asiste a alguna iglesia? De vez en cuando, dicen. Les preguntan a los jóvenes en el colegio, ¿vos vas a la iglesia? Yo casi no. Les da vergüenza, les da pena. ¿Por qué? Pues demos razones de nuestra fe. Cuando se presentan algunos con unas ideologías, con comentarios tan raros, ¿no? Proponiendo cosas tan raras, nosotros apegados a la verdad de nuestra doctrina, a la verdad de nuestra fe, a los principios del evangelio, también demos nosotros no solo nuestro punto de vista, sino testimonio del proyecto salvífico de Dios. Demos testimonio de nuestra fe. Miren, me llamó tanto la atención que en un lugar se presentaron un grupo de jóvenes y les preguntaban, ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? Y empezaban unos, porque habían ya jóvenes y habían también adultos, y decían algunos, el día que me gradué, otros el día que me casé, menos mal pues, ¿verdad? El día que me casé, el día que hice un viaje, cuando cumplí mis 15 años, decían otras muchachas, etc. Y en eso apareció una jovencita y dice en aquel salón, el día más feliz de mi vida fue, o es, el día que yo hice mi confirmación. Y se quedaron todos, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Sí, algo tan hermoso, ¿no? Hacer esta experiencia que dice Jesús. Yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Pues que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu para dar razón de nuestra fe, para dar testimonio de esta propuesta, de este proyecto hermoso de vida que Él nos hace a través de nuestras obras y a través de nuestras palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.